Muy buenas tardes para todos desde Caracas y de Barcelona, además de otras ciudades desde donde nos estamos conectando. Bienvenidos a las sesiones de los diálogos Barcelona-Caracas en el marco del proyecto ICALab, un laboratorio en proceso de construcción sobre el tema de los asentamientos autoproducidos en contexto latinoamericano y en particular Caracas, a partir de estudios y propuestas para este tipo de espacios urbanos. Los diálogos Barcelona-Caracas se refieren a la regeneración de la ciudad a partir de sus barrios. De alguna manera, la temática que hemos venido ventilando en las dos sesiones anteriores y en este caso en la tercera, tiene que ver siempre con el tema de los asentamientos autoproducidos como espacios dignos de reflexión, de debate, sobre los distintos puntos de vista, tanto de parte de académicos, tanto de ciudades como Barcelona, como Caracas, como incluso ciudades de Colombia que nos han venido acompañando hasta ahora. Es un placer para mí, como miembro organizador del evento, darles la bienvenida. Nos acompañan, entre otras personas, la profesora Marisabel Espinosa Marturet, también organizadora del laboratorio, quien se conecta desde Barcelona, la profesora Marisabel Peña desde Caracas, además de la profesora Inés Acuilé, otra de las ponentes de la sesión de hoy, y el profesor Roberto Briceño León, quien es venezolano, pero se está conectando desde Brasil, donde actualmente es profesor invitado. Me acompaña como moderador en la sesión el profesor José Salazar, desde Colombia, quien ha sido además profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, o sea que conoce bien a los ponentes tanto de Caracas como de Barcelona, y me va a apoyar en el trabajo de hacer un poco una relatoría del evento que se enlaza, como dije antes, con la sesión anterior. La sesión anterior se refería al tema de la gobernabilidad en los barrios, ¿no? Tuvimos tres ponentes de altísimo nivel, entre otros la urbanista Adriana Delía, de Caracas, quien nos presentó un poco su experiencia desde el ámbito de la gestión de lo técnico y lo político a través de los gobiernos municipales y regionales, pero también desde el Poder Legislativo en su rol de asambleísta electa en la Asamblea Nacional de Venezuela, ventilando pues, las oportunidades de desarrollo de planes, estudios y proyectos en asentamientos espontáneos en Caracas. La segunda ponente, de la sesión anterior es la profesora Joan McDonald de Santiago de Chile, una académica brillante con una cantidad de publicaciones importantísimas, quien subrayaba el tema del asentamiento espontáneo, los barrios autoproducidos, como se llaman en distintas latitudes del mundo, un poco destacando su experiencia no solo en el contexto latinoamericano o americano en general, sino incluso África y Asia, sobre el tema de la importancia de los espacios que merecen ser reconocidos, revelados, más que necesariamente intervenidos, que requieren un reconocimiento para ser visibilizados y entendidos más como una oportunidad que necesariamente como un problema, ¿no? La profesora Joan McDonald además insistía en muchos de los temas que se conversó sobre las oportunidades para la propiedad en colectivo y no solamente la propiedad individual, sobre los bienes y los inmuebles que existen en muchas de estas comunidades, que fue objeto de debate en las tres presentaciones y por supuesto en el diálogo que concluía las tres ponencias. El profesor John Ortiz, también desde Colombia, nos presentó una amplísima experiencia en el caso de Medellín, sobre cómo los planes de urbanos integrales de esa ciudad han permitido integrar a una cantidad de espacios urbanos de importancia a través de estrategias que van desde el espacio público, el equipamiento urbano y estrategias de movilidad que integran estos espacios desde la acción del gobierno, insistiendo mucho en la continuidad en los planes urbanos, en las distintas gestiones de gobierno. Esto también fue objeto de debate para explicar que no siempre esa continuidad se garantiza. En el caso de Venezuela es una continuidad que se ha dado poco entre gobiernos municipales, pero incluso entre distintas instancias de gobierno a nivel nacional y regional también. Esto, sin para no alargarme demasiado, estos debates van a ser de alguna manera transcritos, relatados a través de unas publicaciones que vamos a tratar de preparar de manera que la difusión de los contenidos que han sido grabados solo para uso privado del laboratorio no se han presentado a nivel del público, a pesar de que vamos a tratar de que el instrumento que vayamos a concluir entre todos son sesiones de trabajo bastante abiertas, vamos a llamarlo conversaciones entre personas en distintas latitudes y que comparten un interés común sobre el tema. Para no extenderme mucho más en mi rol de moderador, voy a explicar el tema de la sesión de hoy, que se refiere a la gobernabilidad, disculpen, a la seguridad urbana y a la gestión de
la legalidad urbanística de los barrios, ¿no? De alguna manera, los temas importantes tienen que ver con el proceso, de alguna manera, que viven este tipo de espacios sobre temas como la seguridad urbana o la paralegalidad, los retos de los barrios en situaciones de conflicto y las vías de empoderamiento social que tienden a apoyar los procesos de transformación de esas dinámicas a veces irregulares y peligrosas. Y en tercera instancia, las vías para la buena gobernanza y la articulación de los barrios para una ciudad cohesionada. De alguna manera no es un secreto que ciudades como Caracas o Medellín han compartido roles estelares o renglones estelares en la estadística mundial de criminalidad. De alguna manera, algunas ciudades como Medellín, de manera sistemática durante los últimos periodos de casi las últimas 2 décadas, han venido trabajando intensamente en cómo combatir estos procesos a partir de integración de comunidades o barrios que aparecían confrontados entre sí para buscar a través del espacio público o estrategias urbanísticas integrar esos espacios, ¿no? De alguna manera comprender los procesos de la paralegalidad tiene que ver, y lo va a explicar también una de nuestros ponentes, cómo estos procesos paralelos se van desarrollando en sectores que al estar ausentes de lo que es la legalidad urbana convencional empiezan a desarrollarse sistemas en simultáneo, en paralelo, que van produciendo nuevas formas de orden, de ordenamiento de los espacios en los que habitan estas comunidades. Por lo tanto, vamos a ventilar este otro tema, así como una mirada a las consecuencias de estos procesos de violencia urbana que en ocasiones se dan en estas comunidades que pues registran procesos de violencia extremos y un poco entender los fenómenos a los que se ven de alguna manera pues afectadas estas comunidades por procesos que en ocasiones pues se convierten a veces incluso en estigmas que hacen mucho más agudo la división socioespacial que se produce en ciudades de carácter metropolitano con respecto a este tipo de espacios. No me voy a extender mucho más, muchísimas gracias, voy a presentar a los 3 ponentes de la sesión de hoy. De manera muy breve, voy a presentar en primera instancia a la profesora Inés Acuilé, espero haber pronunciado correctamente su apellido, quien está conectada desde el Colegio de Arquitectos de Cataluña, en Barcelona. Inés es arquitecto y urbanista, trabaja como profesora, bueno, o lectora, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, la ETSAP, de Valencia, en Barcelona, España, la Universidad Politécnica de Cataluña. De 2017 es doctora en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña igualmente, y en 2011, entre 2011 y 2012, cursó el máster de estudios urbanos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid, en este caso, a través de una beca de la Caixa. Como profesora en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UPC, la universidad que mencioné anteriormente, ha montado y coordinado distintas experiencias sobre urbanismo y ha registrado de alguna manera experiencias también en la Universidad en Colombia, a través de la Universidad Nacional y la Universidad Eduardo Mondade de Maputo, creo que en África, si no me equivoco. Entre 2015 y 2016 realizó 2 estancias de investigación en Newcastle University, financiadas por el MEC. En 2017 realizó una tercera estancia, financiada en esta ocasión por la Fundación Santander, en las universidades de la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, donde de alguna manera prosiguió una investigación sobre áreas en desarrollo en la ciudad de Medellín, que supongo que es parte de lo que nos va a contar en su ponencia. El micrófono es tuyo, Inés, cuando quieras, puedes compartir pantalla para que puedas mantener control de la presentación. Muchísimas gracias a todos por conectarse y a Inés por estar presente con nosotros. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes tanto aquí como en Caracas, que estaba intentando ver. Visualización. Bueno, muchas gracias ante todo por invitarme a participar en esta ponencia de hoy. Quiero agradecerles a la ICA Lab y también aquí al CUAC que nos ha invitado a hacer esta sesión sobre seguridad urbana y gestión de la legalidad urbanística en barrios de autoconstrucción. Yo quería empezar un poco con presentando un trabajo que hemos estado realizando desde
desde la UPC, desde la Universidad Politécnica de Cataluña, a través de la financiación mayormente del Centro de Cooperación para el Desarrollo que tiene la propia UPC, y hemos trabajado en diversos proyectos en diversas ciudades, tanto de África, de Asia, especialmente con refugiados en el Líbano y en Jordania, y también en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Hoy hablaré sobre dos experiencias precisamente en Medellín, en Colombia, y lo haré a partir de la seguridad urbana, tal y como un poco se ha pedido, ¿no?, en esta sesión. Me parece muy interesante cuando me ofrecieron la oportunidad de participar en esta sesión, puesto que cuando inicié mi investigación doctoral, justamente uno de los conceptos sobre los que trabajé fue el término seguridad, ¿no? A medida que uno va trabajando sobre este término, se da cuenta que es un término muy amplio, que abarca muchas situaciones diferentes y sobre todo es incluso algo controvertido, ¿no? Depende desde qué perspectiva se emplee, puede tener hasta ciertas críticas. He utilizado en este esquema un artículo que publicó Emma Rothschild, que es una politóloga, sobre el término en los años 90, en los cuales hacía hincapié en cómo este término había cambiado a raíz un poco del fin de la Guerra Fría, desde un ámbito puramente militar y nacional a ámbitos muy diferentes, ¿no? Para empezar, había descendido en cuanto a su escala, había pasado de un ámbito generalmente nacional a un ámbito comunitario e incluso individual, es decir, que la seguridad dejaba de ser algo tan solo que preocupara a las naciones, sino que empezó a preocupar también a las comunidades e incluso a la seguridad del individuo, y también creció en escala hacia el otro sentido, ¿no? Es decir, hacia el sentido internacional, es decir, que la seguridad ya no solo se trabajaba a nivel, como decía, del Estado, sino supraestatal e incluso a nivel planetario de la biosfera, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad, por ejemplo, ambiental. La misma autora explicaba que el ámbito de la seguridad había dejado de ser exclusivamente el ámbito militar para pasar a desarrollarse en muchos otros ámbitos, como podrían ser el ámbito económico, social, humano y, por supuesto, político, ¿no? Y, de hecho, ella decía que todo este conjunto de ampliaciones del propio concepto de seguridad tenía, a su vez, una visión muy fuerte dentro de lo que serían las políticas generales a todos los niveles, tanto locales hasta supranacionales, que estaban afectando un poco a las diferentes visiones, ¿no? De cómo se gestionaba todos los aspectos, no solo de la gestión personal, sino también de la gestión territorial. En los ejemplos que veremos, estos dos ejemplos en Medellín, hablaremos sobre todo de este ámbito de la seguridad más comunitaria e individual, y referido sobre todo a un aspecto social, ambiental, también económico, también político y también humano, ¿no? Veremos que cada uno de los dos casos sobre los que hablaremos se fija más en una de las circunstancias. En primer lugar, bueno, nos trasladamos a Medellín. Esta sería la ciudad de Medellín. Vemos aquí el río Medellín. Esto es el Valle de Aburrá. Es un valle, para los que lo conocen, bastante estrecho, rodeado de altas colinas, ¿no? Justamente estas son las cumbres que circundan la ciudad, y justamente Pinares de Oriente, que es uno de los barrios más pequeños de la ciudad, se sitúa en el límite de la zona construida del ámbito de Medellín. Es este barrio de aquí, que vemos aquí justo en la ladera. Vemos aquí la ciudad central de Medellín, en la parte baja del río. Vemos que es la parte formal, más consolidada de la ciudad, y vemos como justamente el barrio está en este límite entre lo que en Medellín llaman la zona urbana y la zona rural. De hecho, su situación de límite ha condicionado su legalidad urbanística, ahora veremos en qué sentido, y ha afectado a un poco el tipo de organización que han tenido la comunidad que habita en este barrio actualmente. Como decíamos, es un barrio muy pequeño, de apenas unas 200 familias. En un 90% se trata de personas desplazadas por la violencia sociopolítica en Colombia. Es un barrio que se instaló en el año 2000 y que entre 2000 y 2005 sufrió hasta 4 desalojos, hasta que finalmente la administración dejó de desalojar el asentamiento y se mantuvo parcialmente
consolidado. Este barrio que vemos aquí. Reforma del 80 y que dieron posibilidad. No sé. No pasa. Ahora. Bien, como comentaba, el barrio de Pinares se sitúa justamente entre el límite entre la zona rural y la zona urbana. Esto es interesante por el tema de la legalidad de los lotes y de los predios del asentamiento. El suelo en Medellín se divide según el Plan de Ordenación Territorial en 3 categorías, clasificaciones urbanas: suelo rural, suelo urbano y suelo de expansión urbana, que sería lo que en Cataluña conocemos como suelo urbanizable. Esta sería la situación de Pinares de Oriente, que se situaría justo en este punto de aquí. Y si nos acercamos un poco más, vemos como anteriormente el límite del suelo urbano justamente coincidía con esta línea discontinua, ¿no? Es decir, que la totalidad del asentamiento, que es un asentamiento teóricamente ilegal, es decir, que está situado en una zona pública, no hay lotes, no hay parcelación del asentamiento, se sitúa en suelo rural, no se sitúa en suelo urbano. Sin embargo, en el POT del 2014, una parte del asentamiento, no su totalidad, pasó a formar parte de esta zona de expansión urbana, es decir, que no es un suelo urbano, pero es un suelo potencialmente urbano en un futuro bajo unas condiciones de urbanización que tiene que determinar la administración. Vemos que hay una parte, sobre todo la parte que está más cercana a las cumbres de las montañas, que sigue manteniéndose en zona rural. Esta sería un poco la forma del asentamiento. Y vemos aquí que es un asentamiento que, cuando hablamos de seguridad, sufre gravemente sobre seguridad física y ambiental. Tiene diversos riesgos que ya se han categorizado, especialmente estructurales en sus edificaciones, por movimiento en masa de los terrenos, por la inundabilidad de sus edificaciones y por unas excesivas pendientes, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, el trabajo que realizamos con un grupo de investigadores de la UPC, gracias al CCD, fue este mejoramiento integral de barrios, que consistió en, por una parte, afianzar la seguridad social, política y humana del grupo que lideraba, un grupo de mujeres que lideraba la transformación y consolidación del barrio a través de un conjunto de asambleas que intentaban sacar a la luz qué necesidades tenía el barrio. Y esto fue acompañado, además, de una serie de documentaciones gráficas que lo que intentaban era apoyar las necesidades que tenía esta comunidad en cuanto a su estabilización, ¿no? Como hemos dicho, tenían unas ciertas dificultades y se abogó por trabajar sobre la seguridad legal, jurídica, en el sentido de que se propusieron unas ciertas parcelaciones que, por supuesto, en ese momento no se podían llevar a cabo dada la legalidad del asentamiento, pero que quizás en un futuro podían afianzarse. Y también se trabajó en la seguridad físico-ambiental, ¿no? A través de la canalización de las aguas lluvias y también de la mejora un poco de la accesibilidad y de la contención de las tierras. Además, también se trabajó sobre la seguridad alimentaria y económica a través de la construcción y la mejora de los huertos existentes en el asentamiento, ¿no? de tal modo que no solo se trabajaba por la seguridad de la legalidad urbanística y la mejora de la situación política y social, sino que también se intentaba dar una cierta seguridad alimenticia a lo que era el conjunto de la población a través del autoconsumo y el cultivo agroecológico. Bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿no? del trabajo realizado en la zona de las huertas, y aquí en cambio una imagen de cómo era la situación en 2017 cuando nosotros estuvimos del asentamiento. Nos movemos ahora al otro asentamiento sobre el que estuvimos trabajando, es el caso de la aldea. Este es un asentamiento con unas características muy diferentes a las de Pinares de Oriente, puesto que inicialmente no es un asentamiento informal, es un asentamiento rural dentro del propio municipio de Medellín. El municipio de Medellín es bastante extenso y tiene una zona rural muy amplia, tiene 4 corregimientos que son de carácter rural, y vemos cómo la aldea se sitúa en uno de ellos, y ya vemos que hay una cierta distancia, casi 1 hora de camino entre el centro de la ciudad y la situación de la aldea. Esta sería la imagen de la aldea, y la situación, el problema que surge en la aldea es justamente que
se construye una vía, que se puede ver aquí perfectamente, ¿no?, que une la ciudad de Medellín con la ciudad de Santa Fe de Antioquia. La construcción de esta vía, que lo que permite es tener un rápido acceso de una a otra ciudad, provoca a su vez una cierta densificación de este núcleo rural, con lo que implica la construcción ilegal de ciertas construcciones, ya no tanto como veíamos en el otro caso por una cuestión de informalidad, sino más bien por una cierta presión urbana. Disculpen, perdimos el audio de Barcelona. Disculpen, si pueden. Perdonen, una breve interrupción podemos hacer. Parece que el micrófono está desconectado, disculpen. Ahora sí, perfecto, gracias. Vale, ¿continúo? Sí. Vale, entonces hicimos unos estudios que un poco veían cómo se había ido densificando la aldea. Gran parte de esta densificación ha sido de carácter irregular, como comentábamos, para poder establecer cómo podríamos ordenar este territorio que estaba sufriendo estas densificaciones, manteniendo un poco su carácter rural, ¿no?, y su patrimonio agroecológico para la ciudad, en conjunción con la ciudad de Medellín. Entonces lo que hicimos fue diferenciar tres tipos de zonas. Una zona de conservación ambiental, es decir, aquellos ámbitos que debían conservarse sin un excesivo control por parte de, es decir, sin que fueran explícitamente productivos. Una zona de producción agropecuaria en la cual se permitía una cierta construcción por parte de familias o campesinos o campesinas que ocuparan ese territorio de una manera sostenible y con unas dinámicas muy vinculadas a la producción rural, y finalmente unas zonas suburbanas que sí que tenían una característica más vinculada a la urbanización, pero muy controladas y muy vinculadas a lo que sería la accesibilidad por vías. Entonces, un poco la imagen que tendríamos de una de las zonas suburbanas sería la que vemos aquí en pantalla, la de la producción agropecuaria sería la que veríamos en esta imagen, esta sería un tipo de edificación agropecuaria. Aquí vemos la que es más bajita, sería la tradicional, y esta sería una adición posterior. Y aquí veríamos, ¿no?, el ámbito de conservación ambiental, que normalmente son los cerros o también las partes bajas de las quebradas, ¿no?, que normalmente además son zonas inundables que deben permanecer con la mínima actuación por parte humana. Además, lo que propusimos fueron unos lineamientos de cómo podían implementarse las edificaciones vinculadas a cada una de las zonas, aduciendo a las necesidades agrícolas que podía tener, por ejemplo, una construcción en la zona agropecuaria, y también viendo un poco cómo podrían densificarse estas zonas más suburbanas vinculadas a las vías a través de una serie de lineamientos normativos que ayudarán un poco a seguir unos patrones que se vinculaban a las tipologías existentes en estos ámbitos cuando nosotros estuvimos ahí. También trabajamos sobre unas ciertas centralidades dentro del municipio, que está dividido, ha quedado muy dividido por la construcción de esta vía, y cuáles podrían ser las continuidades que habían desaparecido después de la construcción de esta vía rápida en el seno del municipio. Un poco lo que nos dimos cuenta en el caso de la aldea es que la situación de tensión urbanística venía un poco por un cambio en la mentalidad también de la propia población, que empezaba a abandonar también las labores rurales para empezar a sentirse mucho más parte de la ciudad en la conservación, y que no les pareciera no les pareciera algo que simplemente debían cumplir porque era obligatorio por parte de un plan, sino que realmente era parte de su tradición y era interesante y bueno, mantener este tipo de vida que habían tenido a lo largo del tiempo. Un poco volviendo al esquema original y viendo los dos ejemplos, nos damos cuenta que por el tipo de comunidad con el que trabajamos en Pinares de Oriente, cuando hablamos de la seguridad, estamos hablando de la seguridad a nivel comunitario e individual, en este caso sobre todo porque son personas altamente vulnerables, y vemos que además se ha trabajado
en el ámbito económico, social, ambiental y también político, ¿no? Porque esta comunidad ha conseguido organizarse gracias justamente también a la necesidad de mejora de sus barrios. En el caso de la aldea, seguramente la organización política no es tan fuerte, pero sí que hay una voluntad de mantener esta economía rural, y entonces sí que se ha trabajado para procurar que se pueda mantener a través que se fortalecen, ¿no?, estas redes sociales y ambientales a nivel comunitario. Y bueno, estas serían un poco las dos experiencias que tuvimos en Medellín, justamente con estas comunidades que están ambas, ¿no?, trabajando un poco por intentar mejorar su situación socioeconómica y también física y ambiental, y la otra para mantener parte de su ambiental ordenando o intentando plantearse cuál es el futuro de su territorio. Muchísimas gracias, Inés, por esa magnífica presentación. Disculpa si te cortamos un poquito en términos de tiempo, porque sabemos que es un tema muy denso, pero creo que las láminas son muy claras y creo que quedó perfectamente explícito el enfoque sobre la seguridad integralmente. Así que vamos a dar luego paso a las preguntas que van a ir apareciendo a lo largo de la sesión, al final de las 3 ponencias. Vamos con nuestro segundo ponente de la sesión de hoy, que es el profesor Roberto Briceño León, quien es venezolano, pero se está conectando, como dije antes, desde Brasil, en donde está como profesor invitado. El profesor Briceño es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, en 1974, de la cual es doctor en ciencias, además de ser profesor titular de sociología en la misma casa de estudio, en donde ha sido además director del Laboratorio de Ciencias Sociales llamado LACSO. Desde el año 2005 es director del Observatorio Venezolano de Violencia y en la actualidad es profesor visitante en la Universidad Federal de Ceará, en Brasil. Ha trabajado en proyectos de investigación y asesoría tanto en África como en Asia y América Latina, por supuesto. Tiene 26 libros publicados o editados y más de 200 artículos en revistas científicas. Ha sido profesor de la Universidad de la Sorbona en París, en Francia, de la Universidad Autónoma de México, investigador asociado del St. Anthony's College en la Universidad de Oxford, Inglaterra, e investigador residente del Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington, D.C. Así que muchísimas gracias, profesor León. El micrófono es suyo. Vamos a probar el audio, a ver si se escucha correctamente. Saludos. ¿Me escuchas bien? Saludos. Perfecto. Muchas gracias a los organizadores, tanto en Caracas como en Barcelona, y en particular a María Isabel Peña por invitarme a este evento. Veamos si logra activarse bien esto. Bien, quiero plantearles una parte de mi trabajo de investigación sobre las institucionalidades y sobre las distintas formas de institucionalidades que hay en lo que pudiéramos llamar la ciudad informal o la otra ciudad, o como uno pueda querer llamarlo. Primero que quisiera destacar es que institución para nosotros en sociología o en economía son las reglas del juego, es las formalidades, son las legalidades, es la normatividad, ¿no?, que rige las relaciones sociales y las relaciones humanas. Entonces, en ese sentido es que voy a hablar de institucionalidades en este texto, en esta presentación. Bueno, en primer lugar, las ciudades de América Latina crecieron de una manera tradicional por las orillas. Había una institucionalidad formal que viene desde las ordenanzas de Felipe II, las normas de Felipe II, pero las orillas generaban un cierto desvío, pero podían ir creciendo y añadiendo bloques a esa ciudad. Sin embargo, en el siglo pasado, ese desvío tuvo una fuerza demasiado grande y se convirtió en una tendencia en algunas ciudades dominantes. Y esto tuvo que ver con varios procesos que no puedo analizar en detalle, con la crisis agroexportadora, con la emigración rural-urbana que se dio en los distintos países, y por lo tanto con un crecimiento notable de la población urbana. La tabla que les coloco aquí la he traído de una construcción que hice hace unos años, porque me parece importante. Normalmente cuando se habla de población urbana y el crecimiento se habla en términos de porcentajes, y ciertamente
en la segunda mitad del siglo pasado se pasó del 42.8% al 79.8%, una cifra muy importante. Pero cuando uno ve los millones de habitantes que eso significó, bueno, estamos hablando de más de 200 millones de habitantes, 230 millones de habitantes que pasaron a vivir en las ciudades y que desbordaron las ciudades y desbordaron el patrón de las orillas. Esto llevó al surgimiento de una nueva realidad urbana, una nueva realidad política y social, de una población que no tenía arraigo, que no tenía un dominio tradicional como venía del campo. En esos países surgió además la democracia, se dio la votación universal y se incentivó la participación. Entonces, bueno, todo un mundo de procesos participativos y de empoderamiento de una población que al mismo tiempo venía acompañada con el surgimiento de los partidos políticos modernos y de formas variadas de captación de esta población, bien sea con partidos uniclasistas o policlasistas, pero que buscaban de alguna manera atraer a esa población para la competencia democrática. Estos cambios llevaron al surgimiento de lo que yo llamo 4 institucionalidades, que como pueden ver en la pantalla, la diferencio en legal, alegal, paralegal o ilegal criminal, que brevemente me referiré también en esta presentación. Nuestras ciudades tenían una institucionalidad formal y legal, y la siguen teniendo, ¿no? Las leyes de propiedad que establecen los mecanismos de acceso a la tierra urbana, en las compras o muchas otras modalidades que puedan tener, pero que lo establecen formalmente, de unas ordenanzas que establecen los determinados usos del suelo, como nos contaba ahorita Inés la diferencia entre la zona rural y urbana en este asentamiento que ella trabajó. Bueno, son esas ordenanzas. Ahora, todo este modelo de ciudad no tenía una previsión de la ciudad informal, de los asentamientos autoproductivos, del lugar donde iban a vivir los pobres que llegaban a las ciudades. Entonces, esa nueva realidad hizo que todos estos mecanismos formales, legales, constitucionales que existían, perdieran fuerza y perdieran vigencia porque no tenían la posibilidad, y en gran medida siguen sin tener la posibilidad de aplicarse a esa nueva realidad urbana. Entonces surge en un primer momento, surge una institucionalidad informal que prefiero llamarla alegal, porque es la construcción de esa ciudad informal en la cual se da un irrespeto de las leyes de propiedad, sea la propiedad privada o la estatal. Son las invasiones continuas que se dan, pero empiezan a aparecer. Dependiendo de los países, de las ciudades eran más terrenos privados, en otros eran terrenos del Estado, del municipio, de diferentes instancias que existían, o de las iglesias, o de herencias indivisas, que en este caso eran privadas, pero que prácticamente quedaban como públicas. Y un irrespeto a las ordenanzas de construcción. Por ejemplo, se pide que tenga que tener tal nivel de, no se puede construir sino en tal nivel de pendiente. Y la mayoría de nuestras ciudades que tienen montañas están construidas en una pendiente muy superior a la permitida. O los usos asignados, como que no pueden construirse en quebradas, y están construidas en quebradas una buena parte de la ciudad. Entonces se daba una dualidad a veces por parte de los actores, de los promotores urbanos, como en algunos casos de Bogotá, y esto algunas personas aquí no lo pueden detallar, pero recuerdo mucho de eso, de que bueno, se respeta la propiedad, pero no toda la legalidad urbana ni la zonificación, y se da un proceso de promoción urbana de inmobiliaria informal, ¿no? Pero también una doble acción por parte del Estado, donde por mucho tiempo ignoró, criminalizó, pero por otro lado, esos partidos políticos que buscaban legitimarse generaban toda una legitimación, ¿no? En la cual, bueno, no reconocían el asentamiento, no reconocían la instancia sobre una propiedad que no era propia, pero le colocaban un medidor de luz o le colocaban una dirección de correo, dependiendo del país y de lo que sea. En ese proceso surge una institucionalidad que llamo paralegal, porque es una institucionalidad informal que, aunque no tiene sustento en la legalidad, tiene una fuerza de norma muy importante entre la población y regula las relaciones sociales. El proceso como se da, las invasiones, ¿no? Generan, asignan parcelas, establecen parcelas comunes, reservan para la iglesia,
para la escuelita. O sea, hay toda una lógica de interacción social importante que regula las relaciones y que funciona fuera de la ley, ¿no? Y que genera grandes conflictos porque no están reconocidos legalmente. Eso, en algunos casos que hemos podido trabajar y en uno de estos barrios que llamamos nosotros en Venezuela, en Caracas, por ejemplo, vimos un barrio que había sido un enclave urbano, había sido cerrado de punta a punta, y los vecinos habían establecido una asignación de puestos como puede hacerse en cualquier condominio privado. Una asignación de puestos para vehículos, un asentamiento consolidado, y eso regulaban, se respetaban, tenían sus multas. El régimen de alquiler de viviendas. Hicimos un estudio sobre alquiler de viviendas, el cual se hizo en varios países. Nosotros llevamos a cabo el de Venezuela y ayudamos a coordinar a nivel internacional. Bueno, yo puedo decirles que el régimen de alquiler de viviendas en Venezuela, en los asentamientos autoproducidos, es muchísimo mejor que en todo el resto de la ciudad. O sea, ahí funcionan los contratos, funciona la finalización del contrato, los mecanismos del desalojo, los cambios en los cánones de alquiler. O sea, hay una dinámica y un nivel de formalización, ¿no?, bien particular, que no puedo referirme más a esto mucho ya en términos del tiempo, detalle, pero bueno, lo que se buscó de alguna manera y se ha buscado en diversas maneras es buscar cómo poder formalizar eso informal en acuerdos que no tienen una legalidad total, pero permiten tenerla. Ahora eso genera esta regulación que es estupenda, ¿no?, que se va dando entre las propias comunidades, se enfrenta al problema de que no puede ser reconocido por la institucionalidad legal. Por ejemplo, en uno de estos casos que se analizaba, se intentaba buscar la manera de formalizar y regularizar la venta de cerveza en un barrio en Caracas, un barrio que está en el medio de la ciudad, ¿no? Bueno, la ley venezolana dice que no se puede tener una venta de licor a menos, no sé, me acuerdo ahorita, 100 metros o 50 metros de una escuela. Bueno, resulta que en ese lugar todo está a menos de 100 metros, o sea, no hay manera, y las pocas escuelas que habían estaban allí, o sea, no había manera alguna de que se pudiera legalizar, ¿no?, la venta de cervezas, pero la venta de cerveza existía, es legal y funcionaba, y había funcionado por décadas, y la gente lo seguía manteniendo, pero se intentaba establecer aquello, y se lograron acuerdos interesantes, importantes, de regulación con la gente y con la comunidad, un horario para la música. Bueno, si usted iba a vender cerveza, que normalmente se hace en la propia casa, tiene que prestarle el baño, bueno, porque la cerveza sabemos que tiene un efecto diurético, entonces no vayan a orinar en la calle, o sea, todo un conjunto de normas. Bueno, eso no podía pasar a la legalidad formal porque la legalidad formal no lo aceptaba, pero eso permitía irregular las relaciones sociales y el movimiento dentro de la propia comunidad. Ahora, lo que hemos tenido adicionalmente, y es esta última que quería referirme para terminar, es una institucionalidad ilegal y propiamente criminal que se está estableciendo, que empieza a establecer un nuevo orden social criminal, ¿no? Son las bandas criminales que en Caracas, que las hemos visto en Petare, que las hemos visto en La Vega, que existen en diversos lugares del país. En Brasil son todas las facciones que existen. En México tienen que ver con los grupos criminales, los narcos y los sicarios. O sea, establecen un dominio y un control territorial y logran ejercer, ¿no?, un dominio legal, entre comillas, es decir, imponen unas normas, imponen unas reglas, generan cuarentena, cuidaron en el COVID que la gente no saliera, le daban ayuda a las personas, ¿no?, y generaban todo un dominio particular que se suma a la legalidad paralegal que ha establecido las propias comunidades, pero esto lo establece entonces una facción que empieza, un grupo criminal que empieza a sustituir al Estado. Entonces, bueno, lo que les coloco ahí son unos carteles de nuestros estudios, tanto en Venezuela como en Brasil, que son las normatividades que empiezan a dar y esa nueva institucionalidad que establecen los criminales. Entonces, lo que es particular es cómo se ha ido dando una construcción de un orden social y urbanístico entre esas múltiples institucionalidades y cómo se sigue dando y cómo hay que trabajar sobre esa realidad
para ver si podemos lograr, ¿no?, una mejor inserción de estos asentamientos urbanos autoproducidos o espontáneos o informales a toda la ciudad, y podemos tener una mayor integración social y en consecuencia uno optimistamente pudiera decir una mejor ciudad y una mejor sociedad. Bueno, muchas gracias y disculpen la corredera. No, muchísimas gracias, profesor Briceño. Excelente presentación. Yo creo que esto da pie para muchísimas preguntas que seguramente abordaremos al final de la sesión para poder entablar un diálogo entre los distintos ponentes. Voy a presentar a la tercera y última ponente de la sesión de hoy, que es la profesora María Isabel Peña, arquitecto egresada de la Universidad Central de Venezuela con una maestría en Arquitectura y Diseño Urbano en Columbia University en Nueva York, candidata a doctor por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y también Columbia University. Es co-creadora del proyecto Caracas City 450 acá en Venezuela y miembro asociado de Fundación Espacio. Ha sido profesora visitante del programa Fulbright de la Universidad de Columbia en la Graduate School of Architecture and Planning en Nueva York. Ha sido directora del Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, así como subdirectora del COPRED. Es profesora agregada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central y ha sido profesora visitante en el Wentworth Institute of Technology en la ciudad de Boston. Tiene una práctica profesional en Nueva York, Caracas y Panamá. Ha sido conductora incluso de programas radiales como La Ciudad Deseada con Federico Vegas y Wilhelmina Araque, y es coautora del libro Caracas del Valle al Mar, Guía de Arquitectura y Paisaje. Voy a desviar la pantalla para María Isabel, que está junto a mí y quien va a hacer su presentación de manera directa. Bueno, encantada de estar con ustedes. Me gustaría abrir inmediatamente la presentación. Disculpen. Un segundo. Sí, bueno, hoy quería traerles una presentación que la quise nombrar, la quise bautizar multirrealidad o realidades simultáneas, y que se lleva al caso de Venezuela y de Caracas. Es la seguridad urbana y la gestión de la legalidad urbanística de los barrios, tomando como fuente esta investigación que se llama sobre la naturaleza del espacio vacío en los tejidos urbanos autoproducidos. Y es una información actualizada a través de un caso. El caso se trata de la Escuela de Boxeo Jairo Rusa, que toma lugar en el barrio José Félix Rivas 6, en Petare Norte, en Caracas. Para esto vamos a recorrer los planos de Caracas como un texto de lectura. En este texto, por ejemplo, podemos ver los trazados de leyes de Indias, primero estos que están ubicados en el valle principal de la ciudad, el casco fundacional de Caracas, el de Chacao y el de Petare, todos correspondientes a 1500, 1600. Y aquellos otros que están a las afueras, en los valles que están perpendiculares al valle principal, el valle de San Francisco, como Antímano, Baruta y el Atiche. Después, quiero que vayamos superponiendo información, y en este caso vamos a hablar de las tramas urbanas y sus diferenciaciones. Las tramas fundacionales, que corresponden a las leyes de India, las tramas de extensión, que son aquellas que pertenecen a todo lo que fue el proceso de zonificación moderna a través de un modelo aislado, donde eran antiguas haciendas entre quebradas, y las tramas autoproducidas, que son aquellas que son orgánicas, alegales, y que están sobre terrenos casi siempre vulnerables, al margen y en las quebradas. Esta diferenciación también corresponde a momentos históricos, por ejemplo, a la colonia agraria,
o al boom petrolero, o a la migración del campo-ciudad, claro, cada una con sus correspondencias respectivas e implicaciones sociales y económicas. En la Caracas Verde podemos ver que hay muchos de estas infraestructuras de parques, espacios abiertos y zonas verdes que están principalmente en el valle principal de la ciudad. Sin embargo, la gente que vive en los extremos, es decir, las zonas autoproducidas, cada vez visitan menos estos espacios debido a lo que significa en costos de tiempo y dinero. También vemos en esto como un ejemplo sobre las infraestructuras en Caracas. Vemos nuevamente que las infraestructuras de educación mayormente están o en el área planificada o en el área del valle principal de San Francisco. La Caracas autoproducida, es interesante ver cómo fue este crecimiento desde cuando hubo registros en 1966, que ocuparon unas 1.353 hectáreas, y que en 1984, casi 20 años después, hay un crecimiento que llega al 126%, y que después, en 2014, ya con un régimen totalmente diferente, supuestamente orientado al socialismo, no deja de crecer, creció un 43%, y que hace que el crecimiento con respecto al inicio de estos registros sea de un 226%. Conversaremos de los territorios simultáneos y de su diferenciación, y de si visibilizar o desinvisibilizarlo. Y según los datos de ENCOVI, unas encuestas que se hicieron recientemente en 2021, lo hizo la Universidad Católica en 17.000 hogares con 14.000 entrevistas, nos dice que la pobreza crítica es alrededor de un 67.7%, y son aquellas familias que no tienen acceso a la educación o a vivienda propia y que no pueden cubrir con sus ingresos la cesta básica alimentaria. Hay una nueva riqueza, hay un nuevo grupo llamado los nuevos pobres, de un 26.8%, que sí tienen educación, que sí tienen vivienda propia, pero que no pueden cubrir esa cesta básica de ingresos. Eso hace que se sume una cantidad de 94.5% de pobreza multidimensional, lo cual genera una mayor desigualdad, y es posible que por eso lo veamos de una manera tan evidente en el grano urbano. Solo el 5.5% tiene acceso a bienes y servicios. Dice el sociólogo Pedro España que sin incentivos para trabajar, aumenta entonces la dependencia de bonos y de remesas. Por su parte, el plano que habla sobre Caracas y violencia urbana demuestra o señala que en los extremos la ciudad tiende a reportar mayor incidencia de actos violentos en sus espacios urbanos. Siempre estamos en los planos indicando lo que es la zona en estudio, que es correspondiente a lo que es Petare Norte, y ahí también hay una señalización de la incidencia de la violencia que es bastante alta. El espacio urbano vacío en tejidos autoproducidos y el caso. El caso se refiere a el barrio José Félix Rivas 6, ubicado en Petare Norte, con una población de 109.263 habitantes, una superficie de 240 hectáreas, una densidad muy alta de 455 habitantes por hectárea, con unas alturas promedias de edificaciones de 4 niveles, con un porcentaje de construcción o de ocupación del 56.53%, y de aquello no construido del 43%. Siempre ese no construido está sobre terrenos vulnerables, en grandísimas pendientes, o donde hay redes viales. Los números de espacios abiertos son 65, que parecen muchos, pero con un área promedio que no sobrepasa los 30 metros cuadrados, o cuando mucho, los 80 metros cuadrados. También quería que notáramos el tema de la multirrealidad y la capacidad regeneradora de la población. Para eso está el caso de la escuela de boxeo de Jairo Rusa, que desafía a los poderes instalados en el sitio y pretende salvar del mal
a los más jóvenes a través de otro modelo. Este otro modelo tiene 106 niños y niñas y jóvenes que entrenan a diario desde 2015 en 3 turnos, que reciben comida y, bueno, tienen un seguimiento diario y que acuden también a tareas dirigidas. Esto lo lidera un señor boxeador llamado Jairo Rusa, y que tiene una escuela de boxeo Jairo Rusa, que es una iniciativa totalmente personal, apoyada con fondos de privados, ubicada en José Félix Rivas, en Petare Norte, desde 2015. Convivir con la paralegalidad. Wilexis, que le pongo su inicial, representa la paralegalidad que se ejerce a través de una manera local y que tiene consecuencias a nivel de toda la ciudad. Por darles un ejemplo, el año pasado, durante tiempos de COVID, hubo una semana de balacera que impidió el acceso hacia o desde Petare. Lefebvre dice que no hay relación social sin espacio, de igual manera que no hay espacio sin relaciones sociales. La complejidad entonces del tejido social incluye en este caso a las migraciones de aquellos ausentes y de aquellos que ya están de regreso, la pospandemia del COVID-19 y las restricciones espaciales porque el espacio cada vez es más denso y es menos lo no ocupado. En otros barrios caraqueños también existen figuras similares a Wilexis. En la Cota 905, por ejemplo, donde está el Popi, aparecieron sucesos también capaces de alterar el orden público hasta niveles dramáticos y que repercuten en la zona y en toda la ciudad. La paralegalidad, por cierto, es un término utilizado por aquel orden paralelo al conocido como ley. Cito al profesor Roberto Briceño León. Los escenarios del ring de boxeo itinerante entre 2015 y 2021, y aquí lo señalo en un cuadrado de 6 por 6 metros, en las calles y en los lugares donde se concentran y se pueden ver, y superpuesto un modelo exógeno de Globe, el teatro de Shakespeare, que tiene 23 metros de diámetro, un poco por tomar escala de lo que sucede en cada uno de los lugares. Por ejemplo, en una cancha techada, o al final de una escalera, o en la calle La Montañita, o en un lugar que se llama La Bombilla, o recientemente en una calle periférica que se llama la calle San Guillermo. Todo esto es para tomar escala de lo pequeño que son estos espacios públicos donde se da este tipo de relación social y vivencial. Los imaginarios urbanos de los espacios del espacio comunitario van desde los accesos a las viviendas, el mercado, el juego, el vicio, la fe, la fiesta, el boxeo de calle y la violencia. Como les decía, aquí está un referente morfológico de Globe, el teatro a cielo abierto de Shakespeare en Londres, que tiene un lenguaje común, que es la palabra. Mientras que el boxeo en la calle, en Félix Rivas 6, es una práctica promovida por un privado, Jairo Rusa, y el lenguaje común es la violencia y el control. La naturaleza del espacio vacío en las áreas autoproducidas del barrio José Félix Rivas hablan del adentro afuera, del privado, de lo comunitario y de lo público. La aparición efímera del espectáculo del ring desafía la territorialidad existente determinada por la paralegalidad y negocia con la apropiación de otras voces de la comunidad. Son realidades paralelas. De un lado está lo planificado, lo normado, lo legislado, lo cubierto por entes de seguridad, donde se localizan las mayores inversiones de lo público, infraestructuras, parques, escuelas, hospitales, cultura, universidades y espacios públicos versus lo autoproducido, aquello que es lo autogestionado, lo legislado bajo otros parámetros no escritos o validados públicamente, sin seguridad pública, pocas inversiones del Estado en lo público, poblaciones en edades productivas, excluidas de trabajo y estudio, donde prevalece el machismo y la ley del más fuerte y donde hay una fuerte estructura matriarcal. La tanatopolítica es la nueva realidad. Son delimitaciones, eso ha delimitado el territorio con símbolos del poder. Hoy en día, en la ciudad,
como muestra de esta nueva manera de hacer política de Estado, se pueden descifrar o ver tanquetas pintadas de blanco en el medio o en los accesos a las zonas autoproducidas. Hay nuevas ubicaciones del RIN en vista del post-COVID y también de esta tanatopolítica que ponen al lugar del RIN más bien hacia la periferia y no impiden que se pueda hacer estas actividades nuevamente, como diríamos, barrio adentro. Las autoridades locales de la alcaldía negocian entonces con las autoridades paralegales para determinar el cuándo, el cómo y el dónde ocurren estos eventos. Y controlan el porte de armas y lo que se llama el gariteo, es decir, la transmisión por radio. Aquí están imágenes de las tanquetas y también de las FAES que ya estas fuerzas represivas del Estado han sido limitados sus ingresos al barrio y no son bienvenidos. La actualidad es el desarrollo en los lugares donde ocurren las peleas, que son en la calle San Guillermo, perpendicular a la carretera vieja de Petare, ubicada en la periferia. La nueva ubicación de las peleas de boxeo organizadas por la alcaldía con la cooperación de los paralegales que cuidan que no haya armas ni gariteo durante las horas del evento. Y aquí, bueno, se ven un poco la dinámica de la calle y la gran ganadora de la tarde, que para sorpresa de muchos, a pesar de haber habido en esta oportunidad 20 peleas, ganó una niña de 15 años. Entonces, para cerrar, de la nostalgia de estos jóvenes que se enfrentan a una nueva realidad compleja, que buscan el reconocimiento con nuevos paradigmas, con un modelo que desafía el orden preestablecido y lo paralegal, se plantean los nuevos paisajes con estos protagonistas, que son una población que no quiere o no puede irse, y donde el espacio público y los espacios vacíos son el escenario del cambio. Esto. Bueno, muchísimas gracias, Marisabel, por tu presentación. Creo que vamos bien de tiempo, por cuanto ya cumplimos prácticamente la primera mitad de la sesión. Tenemos algunas preguntas ya en la mesa, pero me encantaría darle primero un derecho de palabra al profesor José Salazar, que de alguna manera como moderador de la sesión quizás contribuya tratando de hacer una síntesis de lo más relevante señalado y ver cómo cruzamos los planteamientos de los tres ponentes para tratar de formular algunas preguntas que nutran la conversación. Adelante, profesor Salazar. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que tendría que hacer es felicitarlos no solo por el evento, sino por volver a traer un tema que estaba tan olvidado, por lo menos en Colombia. Yo creo que el tema de la informalidad y de la construcción de barrios, que fue tan importante en los años 60, 70, 80, de alguna manera se ocultó y de alguna manera se quedó como por allá metido atrás, y entonces todos terminamos aceptando que eso es así y que los barrios se fueron desarrollando. Y lo que yo estoy viendo en estas tres ponencias, y me excusas un poco la profesora Inés porque no logré, en ese momento se me desconectó el internet y entonces no oí sino la última parte de lo de la aldea, pero la primera parte no la oí, entonces posiblemente diga cosas que no son, pero me parece que lo que poco a poco hemos venido pues viendo y lo que vemos en esas tres ponencias supremamente interesantes las tres, es que la ciudad informal parece ser una ciudad distinta, otra ciudad, una ciudad que no es estrictamente la misma ciudad formal. Bueno, evidentemente no es la misma ciudad formal, pero que crea sus propias normas, sus propias reglas, sus propias legalidades, sus propias seguridades. Y eso parece ser algo interesante para saber que de alguna manera tenemos que analizarlo y profundizarlo para ver cuál es esa nueva forma y cuál es esa nueva forma de legalidad que se está dando allí. De acuerdo a las 3 o 4 categorías que nos dio el profesor Roberto y a las categorías que ahora nos da María Isabel, pues creo que es muy interesante mirar que de alguna manera ese intento que se hizo en los años 60, 70 y 80, o sea, tan fuerte, yo supongo que en Venezuela duró un poco más que en los otros países de América Latina, donde los años 80 son como donde se acabó todo lo urbano,
no fuimos capaces de hacer eso que queríamos, que era integrar los barrios a la ciudad. Creo que ese fue un gran intento que poco a poco todas estas nuevas investigaciones muestran que es que no es un problema de integrarlos, es un problema de reconocer una realidad distinta. Y ese reconocimiento de esa realidad distinta creo que va a implicar pues nuevos conceptos de todo, entre otras del espacio libre, del espacio adecuado. Miren, por ejemplo, la forma como de las fotos que acaba de mostrar Inés, que acaba de mostrar Marisabel, las fotos que mostró Roberto, pues esa densidad gigantesca que se está dando en los barrios populares, porque es que los barrios se siguen densificando y se sigue agotando el espacio. Se ha agotado todo el espacio privado. ¿Qué pasaría en el momento en que se agote también parte de ese espacio público? Y entonces creo que ahí tenemos nuevas formas de hacer. El otro día leía con cierto detenimiento algunos trabajos del profesor Pedro Abramo de la Universidad de Río, que mostraba cómo en la ciudad informal se crea un mercado distinto. No es que no haya mercado, es que hay un mercado distinto y tiene reglas propias y tiene sus propias maneras de decidir, y hay que reconocer ese mercado para poder actuar sobre él. Entonces, si no fuimos capaces de integrarlos es porque no es posible integrarlos. Por lo menos en los términos en que queremos, que es simplemente quitarles la informalidad y pasarlos a la formalidad. Creo que es necesario entender nuevas formas de legalidad, nuevas formas de ser ciudad y nuevas formas de integrarlo. Yo creo que eso implica tanto lo que mostraron los dos últimos panelistas como lo que yo le alcancé a oír a la ponencia de Inés, que es ese crecimiento de la ciudad sobre los bordes, ¿no? Que crean nuevas formas de agrupación, nuevas formas de ser, que ya no es simplemente separemos lo rural de lo urbano, sino veamos cómo diablos hacemos para poder dar respuesta a unas condiciones que se están dando en situaciones totalmente distintas a lo que puede ser el suburbio tradicional de la ciudad corriente. Bueno, yo me callo ahí porque si no, el tema es demasiado bueno para seguir hablando. Magnífico, Roberto. Hay varias preguntas ya en el chat, pero voy a tratar de ir desarrollando quizás algunos temas que me parece que en el orden de ideas que ha presentado el profesor Salazar, para preguntarle quizás a Inés en una primera instancia, hasta qué punto un poco lo que entendí de la presentación y de las experiencias que desarrolló en Medellín, de alguna manera el instrumento de planificación a partir del registro de la realidad o de el entendimiento de las formas de propiedad que se dan en cada lugar, se va acercando a ese proceso del reconocimiento de las estructuras urbanas, sean rurales o sean informales, para empezar a entenderlas como realidades que, aunque distintas, pueden acceder a la condición normativa, ¿no? A la posibilidad de acceder a la seguridad desde el punto de vista, como lo señalas tú, desde lo ambiental, prevenir los riesgos, por ejemplo, garantizar la habitabilidad desde el punto de vista de lo humano, garantizar la productividad, el acceso al empleo, que son preguntas que creo que están todas sobre la mesa. De hecho, alguien en el chat plantea para Inés específicamente cómo se refleja este fenómeno que presentaron tanto Roberto como María Isabel de la paralegalidad en el caso de Medellín. Si quieres acotar algo en este sentido y complementar un poquito también lo dicho por José. Adelante, Inés. Gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. En el caso, son dos casos muy diferentes, el caso de Pinares y el caso de la aldea. En el caso de Pinares, la construcción del barrio se produce de manera, como decía, ¿no? Informal y también ilegal inicialmente. Entonces, los procesos de construcción parten del hecho de que seguramente hay como un agente pues, paralegal que realmente vende esos trozos de tierras, ¿no? De manera ilegal, porque realmente es suelo público, es decir, que no tiene el derecho real, pero tiene un derecho al uso, ¿no? Y ahí es donde se construyen estas edificaciones, que como decía, no tienen sus papeles de carácter legal frente a un notario, pero sí que es verdad que se han construido a través de una transacción, ¿no? Y la situación a posteriori es un poco lo que contaba el profesor, y es que la situación suele tener unos agentes que no forman parte de las instituciones, que son los que trabajan sobre la seguridad, pero es una seguridad muy vinculada a las bandas,
y como sabemos es casi invisible, pero existe, ¿no? Es decir, para nosotros que cuando subíamos con la Universidad Nacional de Colombia, subíamos con la comunidad, nos conocían, pero también es verdad que ellos nos indicaban cómo había que moverse por el barrio y qué partes se podían cruzar, cuáles no se podían cruzar, y siempre nos pedían que fuéramos acompañados de alguien del barrio porque las personas del barrio son identificables. En cambio, si alguien va sin poder ser identificable, ¿no? Pues puede ser sujeto de haber traspasado alguna frontera invisible que no debía traspasar, ¿no? Entonces, es decir, existe esta paralegalidad que afecta tanto al uso cotidiano del espacio público, de la accesibilidad a los barrios, muchas veces incluso controlado por esa propia accesibilidad. Pensemos que hay sistemas informales de acceder a estos barrios que están muy altos en la montaña, por lo tanto el acceso es complicado. También hay, por ejemplo, sus sistemas de movilidad, como podrían ser las mototaxis, ¿no? Que también es un sistema ilegal en Medellín, pero que, por ejemplo, se produce en este tipo de barrios. Y esa sería un poco la situación, ¿no? Es decir, que sí que existe claramente esta paralegalidad, incluso esta criminalidad que comentaba el profesor. Y luego, en lo que resulta la aldea, la situación es muy diferente, puesto que realmente los asentamientos iniciales son perfectamente legales, es decir, los campesinos son dueños de sus tierras y en ese sentido no hay ninguna ilegalidad inicial. Lo que sí que está pasando es que, claro, se están parcelando lotes que son en zonas rurales y que no podrían parcelarse, ¿no? Entonces ahí se está produciendo una cierta ilegalidad en el sentido de que se está violando la ordenación del territorio existente, a veces nuevamente por grupos parcialmente ilegales que compran tierras y luego se dedican a esta urbanización ilegal, pero por otras veces por los propios campesinos, ¿no? que ven una manera, ¿no? de aumentar su patrimonio y seguramente incluso de ganar más dinero que cultivando sus tierras, ¿no? Entonces, un poco la aproximación que hacíamos en la aldea tenía más que ver en cómo uníamos con estos lineamientos las voluntades de la población existente con esta densificación que estaba emergiendo, ¿no? Cómo se podía trabajar en esta situación en la que lo rural estaba perdiendo fuerza a favor de lo urbano, ¿no? Cómo se podía trabajar sin perder, ¿no? Muchas de las características rurales que todavía existían. Entonces, un poco, quizás en este caso, ¿no? Pues el POT, el Planeamiento de Ordenación Territorial, era insuficiente en el sentido de que quizás era demasiado estricto, era tan estricto que no se cumplía, ¿no? Y que incluso los campesinos aumentaban sus edificaciones o sus densidades sin pedir permiso a la municipalidad, ¿no? Entonces, claro, existe al final una situación de ilegalidad continua que también tiene que ver cómo hacemos estas normas, ¿no? Entonces, un poco, bueno, había una cierta problemática, ¿no? de esta disociación entre el planeamiento y la realidad. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta. Yo creo que hay un tema muy interesante allí que luego seguramente vamos a poder desarrollar, que es la importancia del registro para producir mapas que permitan que las comunidades conozcan su propia realidad y lo utilicen como un instrumento para la gestión de su propio mecanismo de desarrollo o cómo establecer límites a los procesos de ocupación formal o informal y generar sus propias reglas, que yo creo que es un tema que es muy amplio y complejo, pero que me gustaría que luego podamos también desarrollar. Voy a plantear dos preguntas más que están vinculadas o dirigidas más bien a lo planteado por el profesor Briceño, que tiene que ver cómo en estas dinámicas de legalidad, ilegalidad y paralegalidad, cómo puede el Estado recuperar su papel en espacios donde él mismo se ha ido apartando, se ha diluido, es lo que expresa la pregunta, ¿no? Y luego para María Isabel Peña hay una pregunta que me parece que es interesante, dado que su ponencia tiene que ver con una serie de mapas sobre la relación del espacio físico y los asentamientos autoproducidos y la violencia como una evidencia de ciertas condiciones de estos cuerpos urbanos desarrollados, definidos como barrios, ¿no? Si existe alguna correlación o no, es la pregunta, entre la violencia y estos asentamientos espontáneos en este trabajo de mapeo que nos presentó María Isabel.
Vamos primero con el profesor Briceño y luego con María Isabel. Profesor. Gracias. Bueno, déjame ponerme esto porque creo que me escucho mejor. Pero te escuchamos bien, lo escuchamos bien. ¿Me escucharon bien? Bien. ¿Cómo recuperar el papel del Estado? Bueno, yo creo que quizás lo puedo conectar con el comentario que hacía José sobre la imposibilidad de integración, pensando que la integración, la única posible integración, hacerlo informal a lo formal. Mi propuesta es exactamente la contraria a esa. Lo que yo creo que hay que hacer es ver la manera como lo llamado formal, lo legal, se adapta a una realidad. Lo que sucede es que hemos tenido una visión de lo jurídico y de lo legal, ¿no? Que se mueve entre el deber ser, ¿no? Y la idea, que por ejemplo marcó mucho en estos años de chavismo en Venezuela, ¿no? Y en otros lados también, ¿no? De la ley como factor revolucionario, ¿no? Como que va a cambiar y que la ley es la que va a cambiar, entonces se mueve hacia allá. Y resulta que entonces terminamos teniendo leyes que no se aplican, ¿no? Y que no funcionan. Y eso es, bueno, hay un caso en Caracas de un colega, un gran amigo nuestro, creo que de todos los arquitectos que pueden estar aquí, bueno, que intentó llevarle allá a Petare toda una propuesta para urbanizar una zona con su propuesta de viviendas en escalera, y bueno, y sencillamente la municipalidad le dijo, eso no se puede porque eso, la zona esa que usted dice, en esa zona no se puede construir un barrio porque tiene una pendiente superior a lo permitido. Bueno, él agarró sus planos, los enrolló y se los llevó para su casa, nuevamente, o para la facultad, ¿no? Donde estábamos los demás, se los llevó para allá, ¿no? Y resulta que el barrio se construyó allí, pero se construyó sin la intervención y sin la posibilidad de prepararlo, ¿no? Porque no había la manera de hacerlo. Entonces, yo lo que pienso es lo contrario, que mucho de lo que nosotros tenemos es toda una construcción de una legalidad, de unas formalidades, ¿no? Que están elaboradas sobre lo que debe ser, sobre lo que es correcto, estéticamente correcto o urbanamente correcto, que todas esas cosas tienen que intervenir, porque uno no puede obviar todos esos riesgos, todas esas limitaciones, pero tampoco puede colocarlas en un nivel donde sencillamente ocurre lo que ha ocurrido. Sencillamente se ignora la ciudad informal, se ignora los barrios autoproducidos, bueno, y generan eso que está, ¿no? Llamaba la atención la propuesta de María Isabel, ¿no? Lo que analiza de la escuela de Bolsoy cuando se refiere a José Félix Rivas. Yo trabajé en José Félix Rivas, cuando de joven, de estudiante, trabajaba en el Banco Obrero, en equipamiento de barrios con Teolinda Bolívar, que desde ese entonces trabajaba con ella, ¿no? Y trabajé en José Félix Barrios, José Félix Rivas, y toda esa zona lo que tenía eran casas de un piso. Ahora tienen 4, o más, 5, 6, ¿no? Entonces, bueno, y eso se construyó como se construyó absolutamente fuera de toda la legalidad. De toda la legalidad que tenía la sociedad. Pero se construyó y están allí y son una contribución notable a la solución del problema de la vivienda de la sociedad venezolana, ¿no? Que la dieron ellos mismos. Entonces lo que tenemos es, ¿no? Un Estado que ha quedado atrapado en sus propias formalidades, en sus propios prejuicios sociales de no querer reconocer a aquellos actores sociales y de no querer reconocer que hay otras realidades que están allí. Y lo interesante es que eso puede venir no solamente de posturas que pueden parecer muy de derecha, como, bueno, fue la idea del desalojo y el no reconocimiento, ¿no? Sino, por ejemplo, también de posibilidades de izquierda, ¿no? Mucho de lo que eran las propuestas también que se daban allí, por ejemplo, ¿no? Negaban la propiedad de la vivienda, negaban la propiedad privada. Y el barrio lo que quería era eso, ¿no? O negaba la posibilidad de que pudiera alquilar y la gente no quería alquilar, ¿no? Y efectivamente lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con que todos los barrios, en todas las viviendas de los barrios está prohibido alquilar y resulta que ese estudio, que por cierto lo hicimos, José, con Pedro Abramo, hicimos ese estudio sobre el mercado inmobiliario, ¿no? Bueno, sencillamente lo que encontramos, y él lo encontró en Río, nosotros lo encontramos, se encontró en Bogotá, bueno, que había que un dinamismo total, pero un dinamismo que queda fuera de la legalidad. Entonces,
¿Cómo puede el Estado recuperar su papel de monopolio de la legalidad, de monopolio de la fuerza? Bueno, yo creo que el Estado tiene que cambiar a sí mismo para reconocer esa realidad y reconocer que las leyes y el Estado tienen que adaptarse al mundo. El mundo no tiene que adaptarse a lo que quiere el Estado o a lo que se supone del Estado. Franco. Muchísimas gracias, profesor Briceño. Voy a darle pase entonces a la profesora María Isabel Peña para que hable un poco de la relación entre el espacio físico y estos fenómenos de la violencia en Petare. De hecho, hay otras preguntas que versan sobre el mismo tema. Voy a girar la cámara para que pueda participar, María Isabel. Yo creo que es bien interesante esta pregunta que decían si los barrios son o no son parte de la ciudad. Legalmente no lo son. Todos los planos que se ven son los que son de las áreas unificadas correspondientes al damero fundacional o a lo extensivo, a la extensión que se hizo con el boom petrolero. No hay planos completos donde estén incluidas las calles con sus nombres de los barrios, de la parte autoproducida de la ciudad. Ahora, Google Maps sí lo hizo y es mucho más democrático o mucho más realista, o sí visibiliza también una parte donde hay, como decía, una gran proporción de venezolanos o de ciudadanos que viven en un estado crítico de pobreza. Sí, pareciera que hay un gran número de esa población que está dependiente totalmente de esas cajas CLAP y que no alcanzan a tener una canasta básica mensual, que viven de manera autoproductiva. Es verdad, hay una correspondencia. Ahora, lo que es muy lamentable es que no sean considerados ciudad, que no estén incorporados para muchas otras cosas, ni siquiera en los planos. Como lo digo, donde sí están incorporadas es en Google Maps, que viene siendo como una visión mucho más amplia, democrática, universal, donde sí están incluidos con nombre y apellido cada uno de las calles y los callejones del barrio. Que si la violencia es, la otra pregunta, tiene que ver con lo informal, yo acudiría a algo que decía Jesús Tenreiro, decía, el problema del barrio es el hacinamiento, y el hacinamiento lleva a la violencia. El que haya viviendas en que sean un solo espacio donde vivan 8 personas y donde hay pocos espacios vacíos que complementen lo que la casa no tiene, hacen que haya una tensión y bueno, hay por lo general un resultado violento. El resultado violento que creo que está indicando el profesor Briceño me parece interesante, que no es solamente la paralegalidad, sino la ilegalidad de gente que ya es más bien como grupos criminales. Y lo veía también en la foto que mostró última, que decía afuera el tren de Aragua. Y pensaba, qué cosa, porque la sensación que tenemos ahorita en los barrios de la ciudad es que están más calmados, porque la migración ha salido un poco de esos grupos más violentos. Y más bien mi pregunta era hacia el profesor que está en Brasil, si la percepción de la violencia es tal como la que se siente en los barrios de Caracas, que se siente muy marcada, y por eso nombraba los dos episodios, el del Coqui y el de Wilexis, que trancaron la ciudad, o sea, estando donde están, en los extremos, y sí, se siente más bien que la migración de la violencia venezolana ha tenido repercusiones en otras ciudades, quizás en Brasil, en algunas de las ciudades de Brasil, no lo sé, o si son tan violentos, cómo medir esa violencia. O sea, no sé cómo podría yo decir, es más violento el barrio brasilero o es más violento el barrio caraqueño o es más violento el barrio colombiano, ¿no? De Medellín. Porque yo pensaba a la vez en el caso de Inés y decía, bueno, si bien hay otro tipo de violencia, ¿qué pasa con la paralegalidad que existe allá, que se sabe que, bueno, que es súper violenta y que acaba con poblaciones completas? Entonces, bueno, esa es mi respuesta y mi pregunta. Muchas gracias, María Isabel. Yo no sé si le damos otro derecho de palabra a José para que quizás alimente la discusión a partir de los 3 comentarios. José. Sí, muy cortico, porque algo que me parece muy interesante es entender si realmente son las condiciones actuales de los barrios los que están, digamos,
no sé qué palabra utilizar, pero digamos promoviendo estas nuevas formas de violencia. En general encontramos violencia no solo en Caracas, sino en cualquier ciudad colombiana, y seguramente las ciudades brasileras, lo poco que uno ve sobre las favelas es que son tremendamente violentas. Y es una violencia que tiene que ver evidentemente, o por lo menos es lo que a nosotros nos aparece como tal, pues por las condiciones de habitabilidad. Ahora, sí es un hecho que el barrio de hoy es distinto del barrio como se crearon al comienzo. Eran barrios mucho menos densos, eran barrios con más espacios libres, con pequeños espacios privados libres, etcétera, y hoy en día tenemos unos espacios mucho más congestionados, mucho más complicados, y es posible que ese hacinamiento, como dice Marisabel, haya conducido a la violencia, pero yo me sigo preguntando si es realmente esa condición física la que está, digamos, promoviendo esa violencia, o si es, digamos, ya más bien toda la sociedad en su conjunto y el hecho de esa segregación tan brutal hacia estos barrios lo que la está produciendo. No sé, o habrá otras miles de posibilidades. Bueno, no sé quién se atreve a contestar, no sé si Inés, el profesor Roberto o María Isabel, ¿algún comentario? Yo sí quería decir Vamos algo. con María Isabel. Fíjate, yo quería comentar que así como está Jairo Rusa, que es un individuo apoyado por privados, que no tiene que ver con el Estado o no tiene que ver con los paralegales, hay otros ejemplos. Recuerdo que hay otro barrio yéndose a la Universidad Simón Bolívar en que se llaman Mano de Tambor, y ellos están a través del tema del folclore, bueno, tratando de rescatar a muchachos para que aprendan a ser músicos y a las niñas para que aprendan a bailar. Entonces se ve que hay como ciertas figuras que yo no sé si a veces pienso que son como unos Robin Hood, que tratan de rescatar, pero es de una manera tan individual y tan pequeña, y no hay un apoyo del Estado. Que bueno, que me preocupa en el sentido de que parecieran que estamos dependiendo de esas figuras que son, a lo mejor arquetipalmente podríamos decir, unos titanes. O sea, ellos tratan de ponerse el mundo en sus cabezas y tratan de salvarlo, pero son titánicos, son esfuerzos que nada más una persona contra el mundo. No sé qué estará pasando, por ejemplo, en lugares como Brasil o yo creo que Colombia está muchísimo más encaminada gracias a que tiene un apoyo institucional y estatal. O sea, el Estado apoya el rescate de las poblaciones y de hecho hace todas estas intervenciones de paso muy buenas con arquitectura, con cultura dentro del barrio, como para absorberlos y de alguna manera hacer más viable la vida. Pero en nuestro contexto, sin voluntad política y solamente con figuras de carácter más bien privado, individual, pareciera que no tenemos sino ese recurso, el individuo de buen corazón que quiere salvar a los demás. No sé si el profesor Briceño quiere complementar lo dicho por María Isabel en relación a la pregunta de José. Tiene el micrófono apagado, profesor Briceño. El micrófono. Oh, Disculpa. no, ahorita sí, perfecto. No, sí quisiera comentar algunos de estos aspectos porque veo interesante todos los puntos y comentar lo que decía María Isabel. ¿Cuál es más violento? ¿Cómo uno puede ser más violento? Yo creo que eso depende de varios factores. Uno de ellos, hay unas razones históricas. Cuando yo comencé a hacer estudios de violencia de una manera sistemática en 1996, 97, yo recuerdo que me entrevisté a un colombiano, un paisa de Medellín, ¿no? Que él me contó que un paisano de él lo había estafado. Y él, su razonamiento en todo aquello fue decir, mire, ese hijo de la gran se salva porque estamos en Venezuela. Si estuviéramos en Medellín, ya yo le hubiera mandado a alguien. Y uno sabe lo que significa haberle mandado a alguien, ¿no? Pero él sabía que estaba en Venezuela en 1996, que teníamos una situación de violencia creciente, importante, pero nada de lo que tiene que ver en la actualidad. Bueno, resulta que eso cambia. Entonces, ¿qué sucede y qué sucede con las migraciones?
Bueno, el Tren de Aragua, en los estudios que nosotros llevamos pues, con nuestros equipos en Venezuela y fuera llevamos en distintas partes, ¿qué uno puede ver en el Tren de Aragua? El Tren de Aragua se ha logrado imponer en zonas de Chile de una manera muy fuerte y con un ejercicio de una violencia terrible. Porque la tasa de homicidios de Chile de violencia era muy poca. La gente no estaba acostumbrada, la criminalidad no estaba acostumbrada a ese nivel de violencia. Y cuando llegaron, ¿no? Llega este grupo y logra imponerse de una manera muy fuerte, ¿no? Igual lo logran en Lima y en unas partes de Perú, ¿no? Ah, pero ¿qué pasa en Colombia? En Colombia tiene enfrentamientos fuertes porque en Colombia hay una experiencia de violencia y que no se le acepta igual. Y ese cartel que está allí, quien los está buscando sacar son otro grupo criminal colombiano. Entonces, son interesantes estos mecanismos de regulación. ¿Qué sucede en Brasil? ¿Hay más violencia o no? No, en los últimos 20 años, la tasa de homicidios en Venezuela ha llegado a ser 3 veces superior a la de Brasil o a la de Colombia. O sea, muchísima más violencia de todo tipo. Violencia criminal, violencia de la policía. Ahora, ¿qué pasa en Brasil? Y es un fenómeno que algo se ha dado en Venezuela y tiene que ver algo con el coqui, con Wilexis y con alguno de los que sea la minería. Que las bandas juveniles, el crimen ese, que es un crimen pequeño, cuando está desorganizado y sin normatividad, genera mucha letalidad. Ahora, el crimen se organiza. ¿Y qué es lo que sucede? Pasa de ser esas bandas juveniles, ese crimen desorganizado, en Brasil lo llaman gangues, ¿no? A un crimen organizado. Y ese crimen organizado, que aquí en Brasil lo llaman facções, ¿no? Y que justamente sobre esas facciones que estamos haciendo las comparaciones con Venezuela y con otros países. Esas facciones que son, es crimen organizado, fuerte, poderoso, el Comando Vermelho, el Primero Comando da Capital, Amigos dos Amigos, que son grandes grupos con miles de y que actúan autorregulando el crimen. Lo interesante es que ellos actúan generando una autorregulación del crimen e imponiendo una normatividad, ¿no? Y castigando. Esa foto, otra de las fotos que colocaba ahí, decía, prohibido robar en la quebrada, ¿no? Bueno, es que el grupo criminal es el que prohíbe, y quien roba en la quebrada le dan un tiro en la mano. Y es el crimen que está regulando el crimen, entonces los niveles de homicidio bajan. El gobierno venezolano quiso hacer algo similar, ¿no? Con las zonas de paz, buscar algo de eso, pero le ha salido todo demasiado choreto porque, bueno, por lo chimbo que se puede decir que es en todas, decimos nosotros chimbo en Venezuela, no sé si en otros lados, lo poco serio que es llevando cualquiera de las políticas públicas, aunque sea esta, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el crimen y la violencia se regulan, y eso me pareció muy interesante de la propuesta de la escuela de boxeo, Marisabel, porque yo tuve una experiencia muy similar en Cumaná, en un conflicto entre liceos, ¿no? Y nuestra propuesta fue ponerlos a boxear a los gallitos de un liceo y otro que tenían enfrentamientos continuamente de violencia. ¿Y cuál es eso puede resultar sorprendente porque dicen, bueno, el boxeo es violento, el boxeo es pelea, pero es una violencia normada, regulada, que tiene tantos minutos, que se puede golpear aquí, que no se puede golpear allá. Y la regulación de la violencia, ¿no? Hace que se apacigüe. Ahora, la regulación la puede hacer el crimen organizado, la puede hacer el Wilexis, ¿no? O la puede hacer el coqui, la puede hacer la FARC, la puede hacer el ELN, la pueden hacer los... se me va el nombre ahorita, el grupo criminal de Guadalajara, o lo puede hacer el Estado. Y esa es la diferencia. Como el Estado no tiene capacidad y no responde, entonces le entrega ese territorio, ¿no? Y la ausencia de Estado, ¿no? Y de Estado de Derecho en esas zonas, lo que hace es permitirle al crimen organizado de empezar a generar esa sustitución y hacer esa sustitución de la función social de regulación y autorregulación que tendría que llevar a cabo el Estado. Bueno, disculpen, creo que me extendí. No, para nada, bueno. para nada. Muchísimas gracias más bien por su aporte. Yo creo que al final lo que está saliendo acá es que de alguna manera en esas condiciones de paralegalidad son a veces
las comunidades que tienen que ejercer funciones de control urbano para decidir dónde se puede construir, dónde no se puede construir, donde a veces tienen que actuar como jueces de paz para poner de acuerdo a distintos actores de una comunidad que se enfrentan por motivos que de repente se escapan a las posibilidades de establecer el orden desde la organización comunitaria. A veces muchos de estos mecanismos dependen de la existencia de otras instituciones religiosas, educativas, culturales que existen a veces en las comunidades y que sustituyen algunas funciones del Estado para fenómenos de violencia para con la mujer o para con los niños, y que son temas también muy preocupantes, sobre todo en escenarios como el venezolano, en donde evidentemente con la migración ha habido un cambio en la demografía de nuestros barrios. Por un lado, porque ha habido desde vaciamiento, en el sentido que hay casas vacías que podrían incluso permitir balancear esas condiciones de densidad crítica que tienen algunas de nuestras barriadas, pero también identificar dinámicas sociales que también requieren atenciones desde, bueno, ONG o otras organizaciones que de alguna manera atienden a problemas vinculados con la educación, la alimentación, el deporte, la salud, que son no son poca cosa cuando hablamos de seguridad. No sé si Inés quiere aportar algo en la discusión para no monopolizarlo en el sentido Caracas. Inés. Perdón, es que pensaba que tenía que encender el micro, pero ahora... Adelante, cuando quieras. Sí, no, en este sentido de la violencia, la verdad es que esto funciona, bueno, en los casos que nosotros hemos estudiado, funcionan bastante, como comentaba el profesor Roberto, de que la falta de este control de la misma por parte del Estado lleva a que otros grupos se encarguen de este control. En cuanto a cómo acercar las realidades más informales a lo que sería esta legalidad que no está dando respuesta a estas situaciones, nosotros un poco lo que intentamos hacer era lo que comentaba antes la profesora Peña, que era trabajar sobre cómo eran las tipologías, cómo eran los asentamientos, cuáles eran las características que se estaban construyendo, y a partir de aquí discutir exactamente, ¿no?, esas necesidades que se establecían a partir de esas situaciones, ¿no? En el caso de Pinares, las necesidades, como comentaba al principio, estaban bastante claras, porque la verdad es que había unos problemas, unos riesgos físicos que necesitaban de ser atendidos muy rápidamente, y también unos riesgos alimentarios que eran, bueno, que se podían trabajar a través de esta relación o desarrollo de los huertos, que también a su vez aportaban unas dinámicas sociales que ayudan a tejer redes entre las diferentes personas, ¿no?, que trabajan en estos sistemas agrícolas. Y en el caso de la aldea, como comentaba, claro, no es una situación de emergencia como sería el de Pinares, pero sí que es verdad que se estaba perdiendo, ¿no?, absolutamente un poco la tipología anterior, ¿no? Entonces, si bien esto es algo que seguramente es inevitable, como decía antes, las aportaciones desde la legalidad no estaban funcionando, ¿no? Entonces, ver qué se puede hacer desde la propia comunidad, es decir, intentando entender cuáles son sus tipologías, tanto tradicionales como las que se están construyendo actualmente, y cómo pueden trasladarse al territorio de una manera más sostenible, tanto ambientalmente como en el tiempo, ¿no?, a cómo se podrá desarrollar este asentamiento de una manera algo que tenga más virtudes y no tenga problemáticas, por ejemplo, de accesibilidad, como tienen muchos de los asentamientos informales en estas situaciones de pendiente. Pues creo que son cuestiones que se pueden intentar trabajar desde el inicio si estos procesos están dando comienzo en estas comunidades, ¿no? Entonces yo creo que justamente la situación de trabajar con la comunidad, que a veces no siempre es fácil, ¿no?, porque hay muchas sensibilidades diferentes y muchas situaciones personales y humanas distintas, puede ayudar justamente a entender mejor el porqué habitual de estos planes de ordenación territorial, por ejemplo, que sería la legalidad en términos físicos y ambientales, y a pesar de que no se apliquen directamente, apoyados por la propia necesidad de la comunidad, puedan, ¿no?, buscarse maneras de construir un territorio gestionado de manera comunitaria, más racional y con menos problemáticas posteriores, como vemos en algunos de los asentamientos que ya están casi consolidados, ¿no? Yo creo que en este caso también la parte de la parcelación y de poder ser propietarios
del propio trozo de tierra en el que viven, o al menos poder alquilarlo de manera legal, ayuda legal, o al menos ser conscientes de esta legalidad, ayuda a dar una cierta estabilidad, ¿no? Y a que estas comunidades puedan desarrollarse de una manera más tranquila y alargada en el tiempo, ¿no? Gracias, Inés, por tu respuesta. Hay dos preguntas del el licenciado en Comunicación Social Cheo Carvajal y el arquitecto Folco Richo para María Isabel Peña, que creo que son interesantes, sobre todo porque Carvajal trabajó en una dinámica muy fuerte en el barrio Catuche, en los años donde hubo confrontaciones entre bandas que implicaron asesinatos y donde fueron las madres las que trabajaron en el proceso de reunificación de la comunidad, incorporando artistas y a otros actores para tratar un poco de doblegar ese fenómeno de la violencia urbana. Voy a darle la palabra a María Isabel Peña para las dos preguntas que expresaron Cheo y Folco. Bueno, sí, en las preguntas, ¿cómo evitar, cómo mejorar la situación? Yo creo que la profesora Aquiles justamente ha acotado algo muy importante, la accesibilidad. Y tratar de incorporar a la ciudad estos tejidos autoproducidos con mejor accesibilidad, acaba un poco con el tema de que estén como dicen ellos, encontrados. Recuerdo incluso últimamente que trabajamos en Catuche, que había una tendencia de aquellos que son los que comercian con droga o los que tienen armas, y buscaban siempre ubicarse en los lugares de peor accesibilidad o de accesibilidad más difícil. Entonces pareciera que hay una respuesta que se da de forma natural. El malandro busca el lugar donde sea difícil poder acceder y poder conseguirlo. Entonces la accesibilidad, y para eso tenemos ejemplos maravillosos en Las Palmas de Gran Canaria, donde se incorporó a territorios que eran completamente autoproducidos gracias a poner unas redes viales que suficientemente claras y que hicieran accesible a todos la ciudad y viceversa. Los servicios de la ciudad, como por ejemplo los servicios policiales, de emergencia y cualquier otro servicio, pudiera ser accesible a cualquiera. Entonces pareciera que el tener una trama en la cual esté incorporada una accesibilidad más clara puede ayudar a que esa incidencia de violencia baje. Yo creo que eso pareciera que es así. También creo que la lección que nos da el ejemplo de Jairo Rusa, que trabaja por sí mismo, pero a la vez no por sí mismo, trabaja con una cantidad de gente que lo apoya anónimamente, gente privada, que en vista de que no sienten la presencia del Estado, como nos dice el profesor Briceño, no se siente la presencia del Estado en el barrio, no hay un deseo de ser incorporados a ser ciudad. Se les invisibiliza porque no se les da algunos servicios, pero para buscar los votos sí se les busca. Entonces, ¿cómo hacer? Yo creo que hay más de estos trabajos de estos individuos que deben ser apoyados, a lo mejor más bien por la otra parte de la ciudad formal. ¿Cómo? Bueno, dándole apoyo de muchas maneras para que estas pequeñas esfuerzos individuales lleguen a más y puedan lograr incorporar, a descubrir otras posibilidades, otros modelos, otros paradigmas. Nos ha pasado con gente con la que hemos trabajado, que se han dedicado, por ejemplo, en todo el tiempo de la pandemia y antes, a alimentar a aquellos que no podían con la canasta alimentaria. Y también en algunos casos, se les ayuda a aprender a pescar y no a darle el pescado, porque se ha creado una dependencia casi que absoluta con el Estado y con las cajas que se les da. Entonces yo creo que las iniciativas que vayan en esta dirección, que es en construir otra vez a los ciudadanos y a respetarlos como ciudadanos valiosos, que de pronto, como hicimos en el caso de Catuche, les enseñamos a hacer adoquines con las piedras de su propia quebrada, con su mano de obra, siendo ellos excluidos de estudios o de trabajo.
es darle herramientas para que sean otra cosa. Yo creo que de esto se trata un poco, de darles un abanico de posibilidades que en este momento el Estado no las está promoviendo y no sabemos por qué, aunque sospechamos por qué. Bueno, muchas gracias, María Isabel. No sé si el profesor Briceño o José quieren hacer algún aporte adicional. Estamos prontos a cerrar la sesión. Nos quedan todavía unos 10 minutos para comentarios finales, tanto de José como de los tres invitados. José, no sé si quieres hacer un aporte adicional. No sé, es que todo me parece que es, digamos, muy interesante y al mismo tiempo muy discutible. Es decir, la ausencia de Estado se puede suplir con otros grupos o con un mejor Estado. Yo creo que ahí tenemos una divergencia que es bastante compleja porque si realmente uno cree que es a través de otras fuentes y de otras maneras como podemos llegar a esos barrios para que no sea mejorando el Estado o por lo menos haciendo que el Estado sea más amplio, sea capaz de decir, no sé, el gran problema en Colombia sigue siendo ese, ¿no? Es decir, el Estado no llega. Entonces, ¿cómo hacemos para que llegue el Estado? Es nuestra gran pregunta. ¿Y cómo lo fortalecemos? ¿Cómo podemos por aquí, por allá, por ese lado? ¿O realmente pensamos que es a través de ciertos sectores comunitarios, privados, como sea, cómo se puede llegar a producir esas condiciones? Me parece que sería una discusión amplísima y complejísima, porque no solamente implicaría a los barrios, sino creo que nos implicaría a todo el andamiaje, digamos, de nuestros países. Magnífico, José. Bueno, yo les voy a dar un derecho de palabra final a Inés, al profesor Briceño y a María Isabel para ir cerrando la sesión. Adelante, Inés. Sí, bueno, no simplemente igual continuando con lo que comenta el profesor Salazar, con la experiencia de las comunidades es verdad que seguramente con una mejor relación entre las comunidades y el Estado podría ampliar de hecho su influencia y a la vez fortalecer las comunidades, ¿no? Entonces, seguramente una y otra cosa no serían como contradictorias entre sí, ¿no? Según cómo. Entonces, yo creo que quizás justamente si las comunidades se sintieran más parte del Estado, y el Estado pues, pudiera llegar, ¿no? Yo en Colombia sí que he vivido mucha esta situación de que donde no llega el Estado, no es lo que usted comentaba, llegan otros grupos paramilitares, ¿no? Y seguramente algunas de sus funcionamientos no son de lo más apropiado para ningún tipo de seguridad humana, ¿no? Entonces yo creo que esto debería ser como mínimo erradicado por parte del Estado. Pero sí que es verdad que a veces el Estado conlleva unas ciertas legalidades extremas, ¿no? Que dificultan la supervivencia de las comunidades, ¿no? Y si escuchara más a las comunidades y intentara entenderlas mejor, quizás esta relación sería más fácil de tejer, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay trabajo por parte del Estado bastante contundente y que seguramente no se está desarrollando tan bien como debería hacerse, ¿no? Un poco yo creo que sería un lineamiento de aproximación a una posible respuesta. Gracias, Inés. Profesor Briceño, para ir cerrando. Gracias. Yo diría, insistiría que hay que actuar. No es posible actuar ignorando al Estado y no es posible actuar ignorando el crimen organizado en estos momentos en América Latina, en las ciudades de América Latina. No solamente la violencia general, sino el crimen organizado muy en particular, porque el crimen organizado sí puede, lamentablemente, sustituir al Estado. Y no es que nos guste o queramos, pero lo puede hacer y a muchas comunidades les gusta que ante la ausencia del Estado el crimen organizado empiece a poner orden, a darle seguridad, a permitirles llegar a su casa, a permitirles trabajar. Es una situación bien dramática y bien paradójica. Ahora, realmente el funcionamiento de una sociedad está alrededor de lo que es de la consolidación de las propias comunidades, de la propia gente, de la propia regulación
por todos los otros mecanismos internos que hay de organización. Y esos mecanismos internos que tiene la sociedad, ¿no?, tienen que gozar con el apoyo del Estado. Porque si no cuentan con el apoyo de un Estado, sencillamente no pueden tenerlo. Por ejemplo, en Petare, trabajo que hicimos en una de las escuelas, los maestros estaban intentando controlar que los jóvenes no ingresaran con armas a la escuela. Ahora, eso, ¿cómo lo impone y lo logra una directora de escuela, una maestra? ¿Cómo lo logra hacer por ella misma? Bueno, disuasión, palabras y tal. Ahora, si eso quiere de alguna manera sostenerse, tiene que existir una fuerza mayor, y en ese caso, esa fuerza mayor, la correcta sería el Estado, ¿no?, la que puede estar. Cuando eso no hace, ¿qué sucede? Y en otros lados hemos visto que ha sucedido. Es entonces el crimen organizado el que le impone a los jóvenes que no pueden llevar las armas, ni mostrarlas, ni tenerlas, ni llevarlas a los centros educativos. Entonces empieza a sustituir al Estado. Y allí, bueno, se puede recuperar algo de orden, pero al final se está perdiendo libertad. Y yo creo que ese es uno de las luchas importantes por fortalecer los valores, las normas de las propias comunidades y un Estado democrático que permita darle espacio a la libertad. Sería mi mensaje final. Claro, muy de acuerdo con lo que dices. Y me pregunto, porque somos varios grupos que hemos estado entrando por unas ciertas ranuras. Fíjate, nos hemos dado cuenta que el panorama actual de nuestro país impide que entremos como antes, en el sentido de que hacemos planes especiales, planes de todo tipo, de todas las escalas, urbanos locales, todo. Pero eso no es posible ahora. El Estado no le interesa, sencillamente. Ahora, ¿cómo acercarnos a estos grupos que sabemos que tienen necesidades de trabajo, de estudio, que son fuerzas vivas en perfectas condiciones, que es la edad perfecta para encaminarlos a ser ciudadanos o a ser criminales? Bueno, la posibilidad que nos dan las excusas de lo que nosotros hacemos, saber que el espacio público, en la medida que es mejor, puede ser un vehículo para integrar, que de pronto que hay estas ONG que ayudan a alimentar, que ayudan a educar, ayudan a darle herramientas a la gente, entendiendo que ellos no tienen que ser dependientes de un Estado que da dádivas. Todo eso es un trabajo que yo creo que podemos hacer desde las universidades y desde las organizaciones o fundaciones o las ONG que de alguna manera en este momento podemos dar auxilio y somos de los pocos que permiten tanto la paralegalidad como la población que vive en estas zonas autoproducidas son bienvenidos. Ya vimos que, por ejemplo, la FAE no es bienvenido, sencillamente los matan. El Estado no puede entrar más allá de la tanqueta blanca. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que es bastante buena, que es la academia, y que siempre hemos sido garantes de que queremos defenderlos a ellos. Y yo creo que eso es algo, una de las ranuras que se nos abren. Yo creo que hay que acercarnos más a las multirrealidades que estamos viviendo. Y ese sería uno de los primeros pasos. Entender que la ciudad es todo. Empezar a dibujar ese mapa como hace Google completo. Entender que la ciudad autoproducida es ciudad. Y que es necesario que la gente que vivimos en la parte planificada nos acerquemos. Estamos aterrados de hacerlo porque sabemos lo que significa. Hay muchísima violencia. Pero en la medida que nosotros hemos demostrado que le damos herramientas de cómo defenderse, de qué hacer, de cómo ser distintos, son más que agradecidos y siguen su camino y son capaces de seguir adelante y superar lo que nosotros le dimos en un principio como enseñanza. Yo creo que por ahí podría ser el camino.
Bueno, muchísimas gracias a Inés, a Inés Acuilea, al profesor Roberto Briceño León y a María Isabel Peña por sus, bueno, extensos comentarios. Yo creo que el tema da para mucho y eventualmente es un tema que toca retomar y discutir, pero no nos queda sino invitarlos a la cuarta sesión de estos diálogos del año 2022, en donde la semana que viene vamos a estar hablando sobre una visión integradora de las políticas, programas, planes para la inclusión de los barrios y la ciudad, donde vamos a tener como ponentes a la profesora María Isabel Espinosa, también venezolana, pero residente en Barcelona, y al profesor Sebastián Jornet, de la Universidad Politécnica también de Cataluña, junto a este servidor que vamos a estar compartiendo un poco este tema. Están todos invitados, agradecido nuevamente a los que se conectan virtualmente y a los que están presentes tanto en Barcelona como en Caracas. Muy buenas tardes para todos y agradecidos por su participación. Muchísimas gracias. Fue un placer.